Son las 7:39 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Como les comentaba, ayer se realizó un foro llamado Venezuela-Colombia. ¿Qué nos une? ¿Qué nos separa? Una invitación del Ateneo de Caracas se realizó vía Zoom. Y aunque el tiempo, como les decía, no nos da para recrear todo lo que allí se dijo, sí nos permite por lo menos hacer un resumen de lo conversado por sus participantes, que son hoy nuestros invitados. Todavía no están todos conectados, pero lo estarán. Ya tenemos nosotros aquí a Luz Marina Rivas, es licenciada en Letras, magíster en Literatura Latinoamericana, profesora de la Universidad Central de Venezuela. Luz Marina, buen día. Buen día, Román. Muchas gracias por la invitación. Muy Gracias contenta por de estar. atendernos, un millón. Y a Tulio Hernández, es sociólogo, es experto en cultura y comunicación, es escritor, es columnista. Tulio, buen día igualmente. Buen día, saludos a todos. A ver, el planteamiento lo hago para ambos, quizás darle la palabra primero a Luz Marina. No será lo mismo hacerse estas preguntas que se hicieron ayer, que nos une y que nos separa de Colombia en 1800, que en 1900, que en el año 2000 o en el año 2020, ¿cierto? ¿Cómo comenzó? ¿Dónde se ubicaron para poder hablar de esto? A menos que haya diferencias o coincidencias que se hayan mantenido también en el tiempo. A ver. Bueno, yo tengo la condición de ser colombo-venezolana. Nací en Bogotá y emigré cuando tenía 5 años y medio a Venezuela. Y regresé hace 8 años. Así que mi vida básicamente fue en Venezuela, pero siempre estaba en los cruces. O sea, yo me eduqué en una familia colombiana y entonces todo el tiempo había contrastes de lenguaje, de costumbres, de comidas, etcétera. Pero entonces lo que podemos ver en el momento actual en que hay una migración tan masiva, que ahora es al revés, de Venezuela hacia Colombia, que ya llega casi a 2 millones de venezolanos en Colombia, es la necesidad de encontrar los lazos que nos unen por el lado de la cultura. Y más o menos eso fue lo que intenté exponer, porque a pesar de ser dos países vecinos, no hay mucho conocimiento el uno del otro. Sin embargo, como tenemos una historia común, las costumbres están. Hay también regiones compartidas, es decir, compartimos Caribe, Andes, Llanos, región amazónica, compartimos gastronomía, compartimos música, la música caribeña suena en los dos lados de la Luz frontera. Marina, pero la arepa es nuestra, ¿no? La arepa es nuestra y la arepa también es colombiana. Lo que pasa es que hay felizmente una multiplicidad de arepas impresionante. La arepa rellena es venezolana, pero entonces aquí hay una cantidad de arepas. Incluso acá hay una arepa que se llama arepa de chocolo, que es la cachapa venezolana igualita. Así es, así es. Con todo. Vamos Tenemos a, hallacas, tenemos tamales, tenemos, bueno, una cantidad de cosas en común impresionantes. y Varía deliciosas. la dialectología, el Pan de lenguaje. bono y almojábana, por cierto, tan ricas que son. Tulio Hernández, sociólogo. Tulio, suele decirse, a mí es un cliché que la verdad no me gusta, pero suele llamarse a Colombia la hermana república. ¿Qué tan hermanos fuimos? ¿Qué tan hermanos somos? ¿Qué tan hermanos podemos llegar a ser? Bueno, sí, yo llamaría a esta película Separados al Nacer, porque efectivamente fuimos una sola república. El próximo año se cumplen 200 años de ese hecho, no solamente con Colombia, sino que incluía a Panamá y Ecuador. Después se rompió esa república y permanentemente hemos llevado vidas e historias no solamente paralelas, sino entrecruzadas. Por ejemplo, siempre hago referencia al hecho de que el ejército que llevó Cipriano Castro a finales del siglo XIX para el XX, se armó esos 3.000 hombres en territorio colombiano, en el norte de Santander. Y el proyecto que dio origen a la democracia venezolana se llamó Plan de Barranquilla, porque fue escrito en Barranquilla. Y hoy en día la migración más grande del siglo XXI entre dos países fronterizos ocurre de Colombia, de Venezuela hacia Colombia. Pero la más grande del siglo XX ocurrió
de Colombia hacia Venezuela. Para los que somos tachirenses o son zulianos o son apureños, Colombia es una presencia permanente desde niño, solo que nunca había sido tan conflictiva y a la vez tan entrelazada la relación como en el preciso momento en que no hay relaciones diplomáticas entre ambos países. Pero en cambio, estamos indisolublemente ligados por tanto las amenazas que Maduro y su gobierno suponen que vienen de Colombia, como las que aquí se supone que vienen de Venezuela. Además, 2 millones de venezolanos están instalados en este momento en Colombia. Estamos instalados en este momento en Colombia. Aproximadamente una cifra igual pasa anualmente desde Cúcuta y Paraguachón hasta el puente de Rumichaca, camino de Sudamérica. Y además hay unos 500,000 colombianos que se hicieron venezolanos y que ahora han retornado. Y además no hay embajadas entre ambos países, no hay consulados entre ambos países y hay un incremento muy fuerte del tema del contrabando. Entonces, estos, si éramos antes, algunos nos llaman mellizos de espalda, ahora estamos obligados a vernos por las circunstancias históricas y vivimos un momento muy confuso, porque por un lado nunca se había roto tan fuertemente las relaciones diplomáticas, pero por otro lado nunca la vida de cada país, la vida política y la vida económica depende tan grande del país vecino. Así que separados al nacer, pero solamente metafóricamente, porque el cordón umbilical es cada vez más fuerte y más complejo. Qué bonito eso último. Tenemos ya incorporada también a Vilma Ramia, es directora ejecutiva del Ateneo de Caracas. Fue la moderadora de este foro. Vilma, qué gusto saludarte. ¿Cómo fue la experiencia para ti, a título personal, pero luego para el Ateneo? Bueno, muy buena. Inauguramos estas nuevas sesiones de foros y de encuentros y de reflexiones, bueno, con un panel de lujo. Bueno, el público asistió, bueno, respondió a la invitación y estaban todos muy, 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 muy contentos. Nosotros también, porque esto es una manera para conectarnos con los venezolanos del mundo. Es una manera de integrarnos y además, bueno, en el caso de ayer con los colombianos, con nuestros hermanos colombianos, porque había muchos colombianos conectados dentro del público y el espíritu en general del público asistente era, bueno, que cómo se hacía para el reencuentro entre los colombianos y los venezolanos. Ahí más se habló, por supuesto, Tulio e Inés en la parte histórica, hablaron de los conflictos que existen, que son ciertos, ¿no? Pero si se hace un balance son más las coincidencias y la necesidad de los venezolanos y de los colombianos de que nos reencontremos, de que haya un reencuentro. Claro. Luz Marina Rivas, licenciada en Letras. Luz Marina, son dos momentos muy, muy distintos cuando se da la migración colombiana en Venezuela que cuando se da la venezolana hacia Colombia. Pero digamos, en términos generales, nos hemos tratado igual unos y otros. Tratamos nosotros en Venezuela los colombianos que llegaron a nuestro país igual que son tratados hoy los venezolanos que llegan a Colombia. ¿Cuáles serían las diferencias en todo caso? Bueno, yo creo que hay diferencias, por supuesto. O sea, Venezuela ha sido un país listo para recibir emigrantes, Sí. migrantes, perdón. Y ha sido un país que tenía una situación económica muy buena, gracias al petróleo. Entonces había trabajo en general para la gente. Sí había, como dice Tulio, una aporofobia, es decir, los pobres que emigraban, entonces tildados de ladrones y cosas así, pues de alguna manera hacían que no todos se sintieran del todo bienvenidos. Y a veces, por testimonio de conocidos, de estudiantes, incluso de la UCB, tenían problemas en la frontera porque las revisiones podían ser muy desagradables.
pero en general los colombianos fueron bien recibidos e incluso tuvimos intelectuales importantes viviendo en Venezuela, como García Márquez, Germán Arciniegas, Jaime Bello, Valentina Marulanda, o sea, una gran cantidad de gente que se sintió bien recibida. Mi familia en particular se sintió siempre bien recibida. Cuando comenzó esta migración de venezolanos hacia Colombia, Colombia era un país que entendía lo que estaba pasando en Venezuela precisamente por la cantidad de lazos familiares y de amistad que había. De manera que comenzaron los venezolanos a ser bien recibidos. Pero en estos momentos en que la cantidad de gente que llega caminando desborda los servicios, etcétera, bueno, sentimos que sí, desde el gobierno colombiano ha habido una gran comprensión. Migración Colombia ha hecho muchas cosas, como por ejemplo, darles la nacionalidad a los niños nacidos en Colombia que estaban prácticamente apátridas por la falta de consulado, porque no tenían las familias cómo inscribirlos. Y bueno, se les dio esa prerrogativa a pesar de que por las leyes colombianas el hecho de nacer en Colombia no necesariamente da la nacionalidad. Se les dio a los venezolanos el PEP, un permiso especial de permanencia para trabajar durante 2 años. Se aceptan los pasaportes vencidos, lo cual no es frecuente en otros países. Entonces, ha habido una buena receptividad desde el lado oficial. Ha habido también mucha solidaridad, incluso de gente muy pobre que ha prestado sus casas o gente que ayudaba a los caminantes. Pero también empieza a haber algunos brotes de xenofobia porque ya la situación resulta difícil de manejar en muchos aspectos porque tenemos eso, pues un aumento de la indigencia, los malandros también han emigrado. Entonces, y también se presenta un problema complicado por las bandas criminales y el ELN y las FARC que están reclutando niños y que están también haciendo tráfico de personas, lo cual es algo terrible. Claro, seguramente la paz en Colombia, y si eso significó también la paz para Venezuela, habrá sido tratado ayer. Tulio Hernández está con nosotros, es sociólogo. Tulio, no voy a pedirle que se ponga en las botas de Simón Bolívar, pero si hubiese participado en este foro ayer, ¿qué hubiese dicho? Bolívar era un gran predicador de la unidad. Recuerden, no solamente de la unidad con Colombia, sino de la unidad latinoamericana. Y recuerden además que él tenía una fascinación por Colombia y por Bogotá. De hecho, muere aquí en Santa Marta. Él hubiese, estoy inventando pues, pero con placer, él hubiese dicho que hay que volver a plantearse la integración y volver a crear la Gran Colombia. Y lo que nosotros concluimos ayer es que esa fue otra circunstancia histórica, que es muy difícil en las condiciones actuales volverse a plantear ser una sola nación, pero que es indispensable para el futuro de ambas naciones y sobre todo para la defensa y la consolidación de la democracia y de la convivencia pacífica en ambas naciones, formas de integración política y económica que nos permitan no solamente tener unas relaciones más abiertas, sino ser económicamente más fuertes. Imagínense pasar para un empresario venezolano de tener un mercado de 30 millones de habitantes a tener un mercado de 80, de 100 millones de habitantes. Imagínense reconocernos definitivamente en que el llano musicalmente es una sola cosa. Sí. Y esto también para nuestros artistas sería extraordinario. Imagínense el reencuentro, no solo comercial, sino de apertura de fronteras entre los tachirenses y los santanderianos que tenemos costumbres comunes, y cómo esto que ha estado describiendo Luz Marina y que tú preguntaste pícaramente, por ejemplo, sobre la arepa, se convierte en un hecho normal aceptar que las cosas no son ni colombianas ni venezolanas. Aquí uno se lleva sorpresa como descubrir, por ejemplo, que Caballo Viejo la compuso un señor en el Arauca,
o sorpresas como que Alma Llanera es una canción colombiana. Y los colombianos se llevan la sorpresa de que canciones que hemos oído a Billos y que aquí toda la vida saben que son de Pacho Galán, allá creemos que son de Billo o de Los Melódicos. Entonces, reconocernos en esa hermosura de dualidad que somos, integrarnos económicamente, integrarnos políticamente, sin necesidad de tener que ser una sola nación, pero sí una articulación sólida. Yo creo que es la meta del futuro para el bienestar de los dos países. Así que dejaríamos de ser inmigrantes en ambos lados, sino unos transeúntes más. Es la voz de Tulio Hernández, sociólogo. A ver, Vilma, seguramente han hablado de las relaciones entre los dos países antes de la revolución, después de la revolución. Seguramente se habrán detenido por un momento en la paz de Colombia, como yo me preguntaba si ha sido también paz para Venezuela. ¿Qué conclusiones dirías que son destacadas luego de la jornada de ayer? Bueno, que exactamente el deseo que hay de reconciliación y de paz y de encuentro político. Yo creo que el problema es sus orígenes, su raíz es precisamente político y que todo, bueno, que todos tienen ansias del reencuentro, de la recuperación de las relaciones diplomáticas y de las relaciones económicas y de todas las relaciones que ha tenido siempre estrechamente Colombia y Venezuela. Ese yo creo que es el clamor y bueno, ojalá pronto sea posible ese reencuentro. Gracias, Vilma, por este tiempo esta mañana, ¿eh? Gracias a ti de verdad por tu apoyo y por tu interés. Siempre, siempre un gusto. Luz Marina, igualmente, un abrazo desde Caracas. Muchas gracias, igualmente para ti, Y Tobias. Tulio, gracias por atendernos esta mañana, ¿eh? Siempre un Gracias, gusto. además qué gusto escuchar acento venezolano de Ay, la radio, sentirse allá por un ratico y bueno, algún día te escucharemos de nuevo desde allá. Pues Un ojalá placer. así sea. Yo así solo que, quiero agregar para el final, porque lo hemos mencionado, al menos se ha mencionado 2 veces y quizás 3, este fragmento. Hay una canción de Carlos Vives, original, suya, La Tierra del Olvido, pero que hace una versión muchos años después para promocionar Colombia como destino turístico, pero además la riqueza cultural que tiene Colombia. Ahí participan, mire, Fanny Lu, Maluma, Andrea Echeverry de Aterciopelados, es decir, una gran cantidad, Fonseca, enorme cantidad de artistas colombianos. Y hay un fragmento de la canción en la que se interpreta la música llanera colombiana. Y yo quiero dejar nada más ese fragmento para que escuche exactamente lo que